Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando la pandemia nos lo permita y ya podamos acceder presencialmente, les invitamos a visitarnos en la calle República de Bolivia número 17, Colonia Centro de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Museo de la Mujer. Por Twitter, @Museo de la Mujer. Por Instagram, @Museo de la Mujer CDMX. Y desde luego por nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Así, sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy. Es una conferencia virtual sobre nuevas investigaciones sobre muertes violentas de mujeres en México. Esta presentación de esta tarde estará a cargo de Verónica Jasso, licenciada en Políticas Públicas por el CIDE y especialista en Justicia de Género por el Claxo, quien ha trabajado temas de seguridad y justicia con perspectiva de género desde la academia, la sociedad civil y el sector privado. Actualmente es investigadora del World Justice Project. La segunda conferencista de esta tarde es Montserrat Álvarez, licenciada en Políticas Públicas por el CIDE. De 2018 a 2020 se desempeñó como asistente de investigación en el programa de política de drogas del CIDE. Es integrante de la organización Morras Help Morras. El trayecto de su labor gira en torno a la violencia de género, la violencia criminal y la seguridad pública. Adelante, por favor, pido a todas las asistentes, a los asistentes de esta tarde, cerrar sus micrófonos. Por favor, Verónica Jasso, tienes el micrófono. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Nada más si me pueden decir si alcanzan a ver la presentación bien. Ok. Denme un segundito. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la maestra Guzmán por la presentación y muchas gracias a la doctora Galeana y al Museo de la Mujer por brindarnos este espacio. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la construcción y los principales resultados de mi investigación, que se titula Los efectos disuasivos de la tipificación del feminicidio en México sobre las muertes violentas de mujeres. Esta investigación fue asesorada y dirigida por la doctora Catarina Pérez Correa, a quien agradezco su retroalimentación y su acompañamiento en el proceso. Sin más, me gustaría empezar con un poco del contexto sobre cómo surgió esta investigación. En México, después de diversos intentos por tipificar el feminicidio, en 2012 se incluyó este delito dentro del Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Este se incluye en el artículo 325, que indica que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida de una mujer por razones de género. Hay diversos motivos por los cuales se tipificó el feminicidio. Algunos de ellos están en recomendaciones que hacen organismos internacionales y además en exposiciones de motivos y justificaciones que hace el Congreso de la Unión. Aquí abajo podemos ver algunos ejemplos, ¿no?
la CEDAW pone que es importante tipificar el feminicidio para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer. La ONU dice que tipificar el feminicidio es parte de combatir la violencia contra la mujer. Otras de las motivaciones, que son de las exposiciones de motivos del Congreso de la Unión, es, por ejemplo, que el homicidio no visibiliza el contexto en el que ocurren estas muertes, también reducir la impunidad de los feminicidios, prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios en el país y evitar las muertes violentas de mujeres y prevenir la violencia feminicida. Sobre este último motivo es en el que yo baso mi investigación, que es evitar las muertes violentas de las mujeres y prevenir la violencia feminicida. Digamos que a partir de esta motivación llegamos a una pregunta de investigación. Esta pregunta es, ¿incluir el feminicidio como delito tiene un efecto en la reducción de muertes violentas de mujeres? Digamos que incluirlo dentro del tipo penal podría hacer que sucedan tres cosas, ¿no? Una podría ser que de alguna forma existan incentivos y entonces aumente el delito. Otra puede ser que haya incentivos que hagan que se reduzca el delito. Y otro tercer escenario es que simplemente no pase nada. Ahora, lo que sabemos es que es importante en términos políticos y simbólicos incluir el feminicidio como delito con el fin de visibilizar las características y condiciones que llevan a cometer este delito específico de asesinato e incluirlo en la agenda pública. Lo que todavía no sabemos es que han pasado 8 años desde la inclusión de este delito y aún no tenemos conocimiento si su inclusión sirve para uno de sus más importantes propósitos, que es reducir la tasa de feminicidios. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Lo que hice en mi investigación fue utilizar un modelo econométrico que se llama modelo de diferencias en diferencias o DIF-en-DIF. El modelo de diferencias en diferencias es una metodología de evaluación ex post. Esto lo que significa es que tiene que haber un evento y después podemos evaluar si funcionó o no. Hay otras metodologías que son ex ante, por ejemplo, costo-beneficio, o metodologías que hay para evaluar durante el proceso. Este específicamente evalúa una vez que hubo una intervención. Digamos que es más fácil explicar esta metodología con un ejemplo. Muchas veces esta metodología se utiliza para evaluar programas sociales. Entonces, un muy buen ejemplo es, digamos que una escuela quiere mejorar el rendimiento educativo de sus alumnos. Entonces, hay muchos tipos de intervenciones que se podrían hacer para mejorar este rendimiento educativo. Si vamos a la literatura, uno de ellos puede ser los desayunos escolares, ¿no? Entonces, ¿cómo puede funcionar esta metodología? Es decir, queremos saber si los desayunos escolares tienen un efecto en el rendimiento educativo de los alumnos. Entonces, tomamos un grupo, que puede ser el grupo A, y a ese le vamos a dar desayunos escolares, y un grupo B que tiene características similares al que no le vamos a dar estos desayunos. Entonces, al final de la intervención podemos comparar el grupo A y el grupo B. Y además podemos comparar a cada uno de los alumnos antes y después de esta intervención y entonces podríamos saber si los desayunos escolares, que es una intervención, tienen un rendimiento, tienen un efecto en el rendimiento educativo de estos alumnos. Digamos que trasladando esta metodología al ámbito penal, lo que queremos hacer es saber si una intervención, que en este caso es la tipificación del feminicidio, tiene un efecto en el número de muertes violentas de mujeres, que en el caso del ejemplo sería en el rendimiento educativo. Entonces, digamos que en conclusión, cómo funciona es comparando dos muestras, que para mi estudio yo utilicé municipios a través del tiempo, y se compara el mismo municipio antes y después, y además comparamos los municipios que sí tipificaron el feminicidio y los municipios que no tipificaron el feminicidio. De ahí viene el nombre de diferencias en diferencias, porque hay dos tipos de diferencias que nos pueden indicar si sí hubo un efecto o no hubo un efecto, y este se adjudica específicamente a la intervención. Ahora, en cuanto a los datos, las fuentes que utilicé fueron las estadísticas de mortalidad del INEGI, los censos de población y vivienda y la encuesta intercensal también del INEGI, y los datos abiertos de incidencia delictiva municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En cuanto al nivel de análisis, lo realicé a nivel municipal para poder tener suficientes observaciones tanto en el grupo de control como en el grupo de tratamiento. Es decir, tener suficientes municipios que sí tipificaron el feminicidio y suficientes que no lo hicieron. Entiendo que la tipificación se realiza a nivel estatal. Entonces, lo que hice fue adjudicar esa intervención a cada uno de sus municipios. Es decir, si Nuevo León tipificó, entonces todos sus municipios van a estar dentro del grupo de tratamiento. Y si Nayarit no tipificó, entonces va a estar todos sus municipios en el grupo de control. En cuanto al periodo de evaluación, tomé de 2006 a 2016 por dos motivos. Primero, para tener años antes y después de la tipificación, que es algo que la metodología del DIF-EN-DIF debe de tener, años antes y después de la intervención. Y además, para tener una muestra suficiente del grupo de control. Esto es, a partir de 2017, hubieron estados que antes pertenecían al grupo de control que ahora pasarían al grupo de tratamiento, lo cual me dejaba con muy pocas muestras en el grupo de control, es decir, estados o, en este caso, municipios que no tipificaron el feminicidio. Entonces, si cortamos en el periodo de 2016, aún tengo suficientes municipios para cada uno de los grupos. El modelo econométrico más o menos tiene estas categorías. Digamos que esta es una versión simplificada de cómo se vería uno de los modelos econométricos que construí. Empezando por el lado izquierdo tenemos la variable de resultados, que es la tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes. Esta variable de resultados es la que nos interesa, ¿no? Queremos saber si aumentó, si se quedó igual o si disminuyó. Después tenemos la variable de interés, que es la tipificación del feminicidio. Esta variable lo que va a capturar es si hay un efecto o no, si está tipificado el feminicidio o no, según cada municipio. Ahora, el periodo lo incluimos simplemente para saber qué años estamos tomando, que estos van a variar según el modelo que utilicemos. Después tenemos los efectos fijos por estado, que los efectos fijos lo que hacen es capturar todos los factores como no observables que se nos podrían estar pasando en el modelo, ¿no? Entonces puede ser que la literatura más o menos diga que Chihuahua es mucho más machista que Nuevo León. Entonces, ¿cómo podríamos capturar esto en una variable? La verdad es que es muy complicado. Y además que es algo sistemático y que pertenece a ese estado. Entonces, si metemos efectos fijos, lo que hacemos es controlar por todos esos factores que al final podrían estar teniendo como un efecto en la variable de resultados. Entonces, en términos generales, si metemos los efectos fijos, hacemos el modelo mucho más preciso. Y tenemos las variables de control. Estas variables son las que explican el número de feminicidios. Estas las tomamos de la literatura. Más adelante voy a explicar por qué tomé las que están aquí. Pero digamos, si la literatura dice zona rural o urbana, que hay muchos más feminicidios en las zonas rurales que urbanas, bueno, metemos una variable para saber si esto aplica en el contexto mexicano. Ahora, un poquito de cómo construir las variables. Sobre la variable de resultados, que es la tasa de feminicidios, lo primero que tenemos que saber es que no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Y además hay diferentes estimaciones en el número de feminicidios. Si vemos la gráfica de la derecha, digamos para el año 2016, vemos que hay entre 602 y 2.813 feminicidios según cifras oficiales y no oficiales. Esto depende de la metodología que se use y, digamos, la fuente de donde vengan esos datos. Por ejemplo, si vemos hasta arriba, está el INEGI, ONU Mujeres e InMujeres, que lo que hacen en su metodología es tomar todas las muertes violentas de mujeres. Después, abajo, tenemos la sociedad civil, que es María Salguero, que ella toma datos de fuentes periodísticas. Si vemos la raya de hasta abajo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta metodología usa carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio, lo cual es muy distinto al delito como tal. Y si vemos la raya negra que está en medio, que es sociedad civil o data cívica, en este caso, esta organización lo que hace es medir a través de funciones, filtrar por ciertas variables y entonces tener como
unos datos más precisos de lo que podrían ser las características de feminicidio tomados del total de homicidios de mujeres. Entonces, con base en esta metodología es que yo realizo mi análisis. Acá un poquito más de cómo se construye. La metodología fue desarrollada por Torreblanca y Merino y se considera como homicidio doloso a una mujer con características de feminicidio, aquel que presente al menos una de estas características. La primera es si la muerte estuvo relacionada con violencia familiar. Segunda, si ocurrió dentro de la vivienda. Tercera, si la causa de función fue agresión sexual sin importar dónde haya ocurrido. Y una cuarta característica, que si bien no es propia de su metodología, sino que incluí yo, es que el homicidio fue perpetrado por una persona con un vínculo sentimental o de confianza. Ahora, así es como construí la variable de interés, digamos, que es la tasa de mujeres con características de feminicidio. ¿Por qué no tomar todos los homicidios de mujeres? Primero, porque si tomamos todos los homicidios de mujeres, estaríamos sobreestimando la cifra. No tenemos conocimiento si todos los homicidios de mujeres que pasan en México fueron por razón de género. Entonces, en ese caso estaríamos sobreestimando el número de feminicidios. Segundo, con esta metodología sí estamos subestimando el número de feminicidios porque solo lo estamos limitando a 4 características. Pero al menos sabemos que los datos que tenemos con estas características sí responden a lo que podría ser un feminicidio. Entonces, de cierta forma, sí lo estamos subestimando, pero es mucho más preciso. Ahora, sobre la variable de interés, que es la tipificación a nivel local, hay varios factores que se pueden capturar dentro de esta variable, ¿no? Primero, sabemos que a partir de 2011 los estados comenzaron a incluir dentro de sus códigos penales el delito de feminicidio. Hasta 2016, 30 de los 32 estados han reformado su código penal para incluir el feminicidio como delito. Ahora, la inserción del feminicidio como tipo penal a nivel estatal varía en muchas cosas. Primero, en la temporalidad, ¿no? Un estado pudo haber tipificado en 2012, otro en 2013, otros 4 en 2014, ¿no? Entonces, la temporalidad no es una constante, digamos. Un segundo punto es la forma de incluir este delito. Algunos lo hacen de manera autónoma, es decir, distinta al homicidio doloso, y otros lo hacen como agravante del homicidio. En el mapa de la derecha podemos ver que 24 estados lo tipificaron de manera autónoma, 6 como agravante y 2 no lo habían tipificado hasta 2016. Esto es relevante porque hay varios argumentos en congresos locales que empujan a los estados que habían tipificado como agravante a hacerlo de manera autónoma. Esto con el fin de, pues, reducir igual las muertes violentas de las mujeres. Entonces, al final de cuentas, esta variable va a incluir si hay una diferencia o no, si se incluye de manera autónoma o como agravante, para saber si hay alguna diferencia en la reducción de las muertes violentas de mujeres. Además, hay, pues cada estado tiene diferentes elementos del tipo penal. Digamos, el federal tiene 7 y cada estado puede tener 1 o esos 7 elementos o incluso más de los elementos que se contemplan en el tipo penal federal. Por ejemplo, Durango tiene 1 de esos 7 elementos y Jalisco tiene muchos más elementos que los que contempla el tipo penal federal. Y por último, también se varía en las penas impuestas. Ahora, todas estas características van a conformar la variable de interés, que es la tipificación de feminicidio a nivel local, y entonces contempla estos factores. Sobre las variables de control, que son más o menos lo que podrían explicar la variable de feminicidio, hice una revisión de literatura. Si bien como el fenómeno del feminicidio es algo de lo que se habla de manera reciente, como tal no están asociados directamente a feminicidios, pero sí con muertes violentas de mujeres. Entonces tenemos que están los riesgos de la víctima, como puede ser habitar en zonas rurales o la edad temprana, los riesgos por la persona agresora, que tiene que ver con las conductas de acoso y sexo forzado, los riesgos que puede haber en la relación, como intentar concluir una relación, los riesgos sociales, como los contextos de violencia, y también hay factores de protección, como puede ser un alto nivel educativo y el empoderamiento femenino. En esta tabla hay muchas variables.
las que están subrayadas son las variables que yo tomé en consideración para mi análisis. Esto se debe a que no hay datos que me puedan, que pueda yo utilizar para incluir más variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es muy importante incluir la violencia familiar previa, hasta ahora no hay datos suficientes para que yo lo pueda hacer dentro de mi modelo. Entonces, digamos que las que están subrayadas son las que incluí. Cómo se transfiere esto son que al final de cuentas tomé en cuenta las variables que están del lado izquierdo, que son educación, que se mide por el grado promedio de escolaridad en la población de 15 y más años por municipio, si es una zona rural, la violencia generalizada, los hogares con jefatura femenina, la población joven femenina, la proporción del número de divorcios por municipio y delitos sexuales. En cuanto a los resultados, pues digamos que con las variables anteriores que expliqué, creé 8 modelos y estos son los resultados a partir de correr esos 8 modelos, que simplemente hacer 8 tiene fines, digamos que estadísticos, ¿no? En cuanto a la variable interés, concluimos que la variable de tipificación no tiene un impacto estadísticamente significativo sobre la variable de feminicidio, así sea tipificado como agravante o como delito autónomo. Entonces, de manera sencilla, tipificar no sirve para reducir el delito. Así sea tipificado como agravante o como delito autónomo. En ninguno de los casos funciona. En cuanto a las variables de control, lo que encontré es que la variable de educación, zona rural, hogares con jefatura femenina, población femenina joven y violencia sexual no son significativas. Es decir, que esto no está relacionado, al menos de cómo construir el modelo, con el número de feminicidios. Lo que sí es significativo, y esto fue constante en todos los modelos, es la violencia generalizada, lo que indica que a mayores tasas de violencia generalizada, mayores tasas de homicidio de mujeres con características de feminicidio. Y por último, la tasa de divorcios también fue significativa. Esto fue en 2 de los 8 modelos, y esto responde a la literatura que habla sobre cómo estamos mucho más expuestas a violencia de este tipo al terminar una relación. Ahora, existen 3 limitantes principales para este estudio. Primero, que no existe la categoría de feminicidio como causa de muerte, lo que excluye muchos feminicidios de la muestra. Digamos que no hay un consenso de cuál es la mejor manera de medir los feminicidios. Lo que sí sé es que dentro de las estadísticas de mortalidad no hay una categoría que ahora indique si fue o no un feminicidio, lo cual hace que estemos subestimando la muestra. Un segundo punto es que la variable de homicidio de mujer con características de feminicidio está alejado del tipo penal federal y de los tipos penales estatales. Digamos, yo tomé 4 características para filtrar, ¿no? Y hacer que los homicidios de mujeres estuvieran más acotados a los que sí pueden ser un feminicidio. Sin embargo, esto no coincide del todo con el tipo penal federal y los tipos penales estatales. Por ejemplo, si uno de los elementos del tipo penal es que el cuerpo esté expuesto en un lugar público, eso yo no lo estoy captando en mi variable. Por lo tanto, no coinciden del todo y tampoco coinciden con cada uno de los tipos penales estatales. Y por último, tiene que ver igual con lo anterior, que es la falta de datos, ¿no? Hay muy pocos datos que se desagregan por sexo a nivel municipal y que tienen como esa periodicidad que yo necesitaba para este estudio. Por último, las recomendaciones de política pública, ¿no? Ya sabemos que no funciona para reducir el delito. Tipificar no funciona para reducir este tipo de delito. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, necesitamos esfuerzos en la aplicación de la ley, ¿no? El hecho de reformar los códigos no implica que exista la aplicación de la ley. Por lo tanto, aún es incierto si de haber una aplicación efectiva del tipo penal, sí se podría reducir la incidencia de este delito. Entonces, primero, enfocar los esfuerzos ahí. Un segundo punto es una política pública de prevención. Crear una política pública que tenga como objetivo prevenir y evitar los feminicidios, que hasta ahora es inexistente en el país. Un tercer punto es reducir la violencia generalizada.
si bien este no debería de ser el único factor a tomar en cuenta para reducir los feminicidios, sí es una clave de por dónde podríamos empezar, ¿no? Este punto es especialmente relevante dado el contexto actual de militarización. Ha habido ya diversos estudios que hablan sobre la militarización, las políticas de mano dura y cómo esto incrementa el número de homicidios e indicadores de violencia en general. Lo que aporta este estudio es que estas políticas de mano dura y de militarización también están afectando a cómo nos matan. Y si mi categoría de feminicidio o mi variable de feminicidio está hecha muy enfocada al feminicidio íntimo, lo que podríamos decir es que la violencia generalizada también tiene un impacto en el feminicidio íntimo. Entonces, la verdad yo recomendaría incluir esto dentro de alguna política de seguridad, porque pues es fundamental empezar por ahí. Y un cuarto punto y último es el sustento en la justificación de las iniciativas de ley, ¿no? La creación, reformas, adiciones y derogaciones de las leyes deberían de estar sustentadas y basadas en evidencia. La mala argumentación puede dar la sensación de que esta acción es suficiente para atacar el problema. Entonces, digamos que si se justifica que debemos de tipificar porque va a reducir el delito, entonces da como una falsa sensación de que estamos haciendo una política para reducirlo, cuando no hay nada que pruebe que así va a ser. Entonces, digamos que también tendríamos que empezar a poner evidencia en este tipo de argumentaciones. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Verónica por lo que nos ha presentado en este momento. Hay un par de preguntas que las dejo por si después las quiere contestar, pero que han aparecido. Que si este estudio se va a poder ampliar después del 2016, porque como que ha cambiado mucho las circunstancias en los últimos años. Y que es muy extraño esto de las diferencias de tipificación del feminicidio según el municipio. O sea, como que suena extraño que sean diferentes las tipificaciones. Pero en fin, lo podemos dejar para después. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría entonces dar la palabra a Montserrat Álvarez para que inicie su presentación. Muchas gracias, Monse. Al contrario, muchas gracias. Voy a compartir y por favor me indican si la pueden ver. Perfecto. Pues igual que Vero, me sumo a los agradecimientos por permitirnos tener este espacio para compartir con ustedes nuestras investigaciones que nos permitieron titularnos como licenciadas en políticas públicas. Y bueno, yo aquí, mi investigación está enfocada en un contexto más específico de la violencia a la cual se enfrentan las mujeres en este país. Y bueno, ya sin más, mi investigación se titula Muertes Olvidadas, un análisis de las ejecuciones de mujeres en la guerra contra las drogas, y mi asesora fue la doctora Laura Atuesta, quien es directora del programa de políticas de drogas del CIDE, a quien también le agradezco mucho todo el apoyo brindado para este proyecto. Bueno, la agenda que voy a seguir en esta presentación, les voy a contar un poco el contexto de cómo surgió, después cómo se aterrizó a preguntas de investigación acompañadas de sus hipótesis, les voy a explicar los datos y la metodología que utilicé, para después avanzar a los resultados, algunas conclusiones y también mencionarles algunas implicaciones de política pública que podemos apreciar a partir de estos resultados. Bueno, el punto de partida de esta investigación es el inicio de la guerra contra las drogas, cuando Felipe Calderón a finales del 2006, digamos, dio inicio a uno de sus principales objetivos, ¿no?, de su mandato, que fue el combate frontal al narcotráfico y a otras expresiones del crimen organizado para salvaguardar la seguridad en el país. Sin embargo, como bien sabemos y como mucha literatura ya nos lo ha demostrado, esta estrategia trajo consigo
diversos costos sociales, ¿no? Que pueden ir desde el incremento exponencial de los homicidios en el país, también las desapariciones forzadas y también las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, entre otras, y donde también los costos no solo son sociales, sino también económicos y políticos. Sin embargo, dentro de toda esta literatura que hay de las consecuencias del crimen, del inicio de la guerra contra las drogas, permanece una pregunta sin responder, y es cómo la violencia criminal en este contexto en específico afecta de forma diferenciada a hombres y a mujeres. Entonces, la motivación principal para esta investigación es justo mostrar un panorama más completo y con más detalle de estas diferencias, y ya de manera más específica, entender también las razones por las cuales ejecutan a mujeres en este contexto. De este contexto y de esta motivación surgen estas dos preguntas de investigación, donde cada una la acompañé de una hipótesis. En primer lugar, me pregunté qué diferencias existen en la forma en cómo ejecutan a mujeres y a hombres en la guerra contra las drogas, donde la hipótesis es que a las mujeres las ejecutan de una forma más atroz en comparación con los hombres. En segundo lugar, y aterrizando únicamente a las ejecuciones de mujeres, me pregunto por qué razones las ejecutan, siendo la hipótesis que es por tres razones principales. Primero, por razones ajenas a ellas. Segundo, por lo que hacen o lo que son. Y tercero, como un instrumento para dar un mensaje. Yo los datos que utilicé para llevar a cabo este análisis es la categoría de ejecuciones de la base de datos del CIDE-PPD, es el Programa de Política de Drogas. Esta base de datos lo que contiene son eventos en los cuales hubo ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. La temporalidad de esta base de datos se limita a diciembre de 2006 a noviembre de 2011. Sin embargo, para este análisis omití los eventos del 2006. Ahora bien, aquí algo relevante es que esta base de datos contiene una variable que permite conocer si en el evento hubo o no mujeres ejecutadas, y otra variable que permite conocer si hubo o no hombres ejecutados. Sin embargo, no podemos conocer la cantidad de cada uno en estos eventos, por lo cual el nivel de observación es por evento y no por individuo. Entonces, teniendo esto en cuenta, el total de eventos que contiene esta base de datos son 30.751, de los cuales el 92.6% son eventos donde hubo solo hombres ejecutados, el 4.7% es donde hubo solo mujeres ejecutadas, y el 3.3% es donde hubo tanto hombres como mujeres ejecutadas. Entonces, digamos, tomando en cuenta esto, el total de eventos con al menos una mujer ejecutada es de 2.266, que corresponde a un 7.4% del total, que son los que se van a utilizar para el análisis. Entonces, la metodología responde a las dos preguntas que planteo. En primer lugar, hago una comparación entre las ejecuciones de hombres y de mujeres, y aquí el objetivo es capturar diferencias significativas a partir de algunas variables, que son la presencia de narcomensajes en el evento y la clasificación de estos mensajes, el modo de muerte, que están agrupados de esta forma, por arma de fuego, arma blanca, asfixia, golpes, tortura y otros. También la variable de edad, y una última variable que yo construí a partir de las descripciones que contiene esta base de datos, que se llama desnuda y abuso sexual, y esta variable lo que explica es si el cuerpo de la persona ejecutada se encontró desnudo y también si presentaba algún rasgo de haber sido abusado sexualmente. En segundo lugar, para responder a las razones por las cuales ejecutan a las mujeres, utilicé las descripciones y observaciones de esta base de datos, las cuales son confidenciales, para poder rescatar algunas categorías, patrones generales de estas razones. El total de eventos que pude clasificar fue de 960, y la razón por la cual no se pudieron clasificar todos es porque no todas las descripciones o observaciones de cada uno de los eventos contaban con la información suficiente para poder clasificarlo en alguna de las razones. Entonces, de una lectura inicial de estos eventos, de sus descripciones, resultaron estas 12 categorías específicas que posteriormente pude agrupar en estas tres categorías más generales,
que responden a la hipótesis que les comentaba al inicio. Entonces, pasando a los resultados más relevantes. En primer lugar, como les mencionaba en cuanto a los mensajes y su clasificación, resulta que sí son más los eventos en los cuales, los eventos de hombres, que se encuentran narcomensajes al lado de sus cuerpos. Sin embargo, lo que resulta aquí interesante es desagregar ya por la clasificación el tipo de estos mensajes, ¿no? Dependiendo de si fue en eventos de hombres o de mujeres. Aquí los mensajes que tuvieron un mayor porcentaje y con una diferencia significativa para los eventos de mujeres son esos mensajes que van dirigidos a informantes y al gobierno. Los mensajes dirigidos al gobierno se entienden como una advertencia, una amenaza, digamos una llamada al aparato estatal, independientemente de si la mujer ejecutada formaba parte de él. Y por otra parte, los mensajes dirigidos a informantes lo que denotan es una participación baja en la cadena de mando por parte de las mujeres, lo cual es contrario a los hombres, ya que los mensajes que tuvieron mayor porcentaje para ellos fueron aquellos en los cuales se justificaban actos o aquellos que estaban relacionados con drogas o con control territorial. Entonces, lo que entendemos de estos dos tipos de mensajes es que la ejecución, digamos, responde a las acciones o como una venganza o algo que, digamos, responde a algo que previamente hizo pues el hombre ejecutado en este caso. Ahora bien, en cuanto al modo de muerte, lo que resulta es que para ambos casos, por mucho, el principal modo de muerte es por arma de fuego, siendo mayor para los hombres y también cuya diferencia es significativa. Sin embargo, lo que resulta aquí interesante y para los propósitos de mi hipótesis es conocer el resto, dejar de lado un poco los que fueron de arma de fuego, y pues resulta que los modos de muerte más atroces que se pueden rescatar de esta base de datos sí son mayores en eventos de mujeres, principalmente el modo de muerte por tortura, que es el último que se presenta en la gráfica, ya que este modo de muerte contiene otros modos de muerte más específicos que son los, digamos, los que representan un mayor nivel de atrocidad, que pueden ser, por ejemplo, modo de muerte por mutilación, decapitación, desollamiento, pero también si nos vamos a otros como arma blanca y asfixia, pues también es mayor en mujeres y en los tres casos esta diferencia es significativa. Entonces, pues por esto es que es posible concluir que a las mujeres sí las ejecutan de una forma más atroz en comparación con los hombres en este contexto de la guerra contra las drogas. Ahora bien, en cuanto a la variable de desnuda y abuso sexual, resultó que sí son más cuerpos desnudos de mujeres que de hombres, y en cuanto a los eventos en los cuales el cuerpo presentó algún rasgo de abuso sexual, se localizaron solo 3, pero aquí lo relevante es la forma en cómo se reportan estos eventos. En el caso de la mujer, por ejemplo, no se dan mayores características o no es tan específico, simplemente se comenta que una persona del sexo femenino contaba con indicios de haber sido abusada sexualmente, mientras que para el evento del hombre se menciona con un mayor nivel de especificidad, que es, y lo que menciona es que tenía un tubo de fierro introducido por el recto con salida en el pecho. Entonces esto nos deja otras preguntas por contestar, que si bien aquí no puedo conocer con investigación por qué esta diferencia, la considero relevante. En cuanto a la edad, resulta también que en promedio las mujeres las ejecutan más jóvenes que a los hombres. Por ejemplo, son más las mujeres ejecutadas que son menores a 20 años y, por ejemplo, los hombres son más los que son ejecutados que tenían entre 20 y 50 años. Y nuevamente, con la información que tengo, no puedo conocer o explicar por qué esta diferencia, pero nuevamente, ¿no? Deja otras preguntas al aire, que es, bueno, son acompañantes las mujeres de los hombres que forman parte de estos grupos criminales, son sus familiares, tal vez son los llamados daños colaterales, ¿no? Que, digamos, lugar y tiempo equivocado y que fue víctima de la ejecución. Pero también es importante dejar esta distinción para futuras investigaciones al respecto. Ahora bien, en la segunda parte
que es para conocer las razones de las ejecuciones, lo que encuentro es que la principal razón, casi la mitad de estos eventos, es por razones ajenas a la víctima, con el 47.4%, donde sus categorías específicas con mayor porcentaje fueron familia, pareja y aleatorio, y estas categorías lo que establecen, digamos, lo que se conoce por ellas es que el móvil de la ejecución no tenía como objetivo ejecutar a la mujer. En este caso es difícil aquí establecer un poco en algunos casos las razones, pero lo que sí podemos saber es que no fue por algo que tuviera que ver con ella, ¿no? Sino algo que salía de ahí. La segunda categoría general, que tuvo mayor porcentaje, sí es por lo que hacen o lo que son las actividades que desempeñaban o lo que se dedicaban. Y en este caso, lo que me resultó a mí bien interesante es que gobierno fue la categoría específica con un mayor porcentaje. Y lo que nos dice esta categoría es que eran mujeres que trabajaban en el aparato estatal, ¿no? Entonces esto nos sigue dando, digamos, sigue alimentando este argumento de que los grupos criminales constantemente buscan intimidar al aparato estatal, y en este caso, bueno, vemos que un instrumento efectivo para hacerlo son las ejecuciones de mujeres, ¿no? Donde estas mujeres que laboraban en el ámbito público pueden ir desde rangos bajos, que pueden ser policías municipales, estatales. Sin embargo, también encontré casos en donde son rangos más elevados, que pueden ser, por ejemplo, fiscales, ¿no? Y por último, la categoría que resultó con un menor porcentaje fue la razón por que es como un instrumento para dar un mensaje. Entonces, si bien fue la que tuvo un menor porcentaje, lo que nos dice este porcentaje, pues es que los grupos criminales también saben que es estratégico utilizar los cuerpos de las mujeres, violentarlos para poder alcanzar sus fines, enviar un mensaje como venganza y demás. Otra distinción relevante que pude conocer por mis resultados es que las razones varían dependiendo de si la mujer estaba sola o si estaba acompañada de un hombre. Por ejemplo, cuando están solas, la principal razón sí es por lo que hacen o lo que son. Aquí les puse un ejemplo de una ejecución reportada en el Estado de México que dice: 3 sujetos ultimaron con impacto de arma de fuego a una mujer quien aparentemente se dedicaba a distribuir droga al menudeo. Entonces, bueno, ahí podemos entender que la ejecución se debe a las actividades ilícitas que realizaba. Pero por otra parte, cuando las mujeres están acompañadas de un hombre, la principal razón es por razones ajenas a ella. Y un ejemplo de una ejecución reportada en Michoacán dice: el 8 de julio, en la región X de Michoacán, fue ejecutada con 5 impactos de bala una mujer con 7 meses de embarazo, y su esposo, quien era el blanco del atentado, resultó gravemente herido. Entonces, igual, esto nos puede seguir alimentando estas preguntas que quedan sin responder, de, por ejemplo, mujeres más jóvenes, o digamos, entender también un poco más allá el rol y las relaciones y cómo se vinculan las mujeres con todo este contexto, si sí es porque ellas lo deciden, porque quieren realizar ciertas actividades, o porque su contexto las empuja a formar de cierta forma pues parte de todo lo que involucra el crimen organizado, ¿no? Y el narcotráfico. Y bueno, ya para rescatar las principales conclusiones, los hallazgos de la investigación, pues resulta que tanto para hombres como para mujeres el principal modo de muerte es por arma de fuego. Pero si analizamos el resto, resulta que las mujeres sí las ejecutan de una forma más atroz en comparación con los hombres. Puede que las mujeres sean más jóvenes por la relación que guardan con el hombre. Sin embargo, pues eso queda como una pregunta abierta para responder. También que hay diferencias en cómo se reportan los casos de abuso sexual, que sí fue posible identificar estas 3 razones por las cuales se ejecutan a las mujeres. Y lo que les mencionaba al final es que cuando las mujeres están solas, la principal razón es por lo que hacen o lo que son, y cuando están acompañadas de un hombre, es por razones ajenas a ellas. Y bueno, respondiendo a también las implicaciones de política pública que tienen estos resultados y esta investigación,
También parte de lo que comentaba Vero es justo mejorar la recopilación y además la transparencia de datos relacionados con las víctimas del crimen organizado, ya que al ser un tema más sensible, pues puede que haya un poco más de resistencia para poder conocer los datos en este sentido. Y igual, no solo tener los datos desagregados por género, sino también por otras variables sociodemográficas que pueden ser interesantes para conocer qué otras poblaciones son vulneradas a raíz de esta violencia criminal. Y pues también para mejorar las estrategias de atención a los problemas de inseguridad en el país. Y por otro lado, pues que también es necesario elaborar estrategias de seguridad con perspectiva de género y además también basadas en evidencia. En este caso específico es importante tomar en cuenta los distintos perfiles que tienen las mujeres que se enfrentan a la violencia criminal y las diferentes formas en las cuales ocurre este enfrentamiento. Y pues también que es muy importante reconocer y atender diferencias y similitudes entre hombres y mujeres. Si bien aquí yo les presenté algunas diferencias, por ejemplo en el caso de los mensajes o en el caso específico de los otros modos de muerte, pues aquí la similitud más relevante es que tanto para hombres como para mujeres, 8 de cada 10 son ejecutados por arma de fuego. Entonces, una estrategia de seguridad ahí, digamos, atinada sería en el sentido del control de armas, ¿no? Que permitiría atender estos dos casos a la vez. Entonces, pues sí, y de igual manera que esta investigación deja muchas preguntas al aire, muchos otros temas relevantes que son necesarios para entender más este contexto y pues también que es necesario actualizarlo, porque como les comentaba, mi análisis se limitó al sexenio de Felipe Calderón, entonces pues sigue quedando esta agenda por delante. Y sin más, pues esta sería mi presentación. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias a Montse Álvarez. Pues sigue habiendo la pregunta de que si esto se va a poder ampliar a años posteriores, después de, por ejemplo, del sexenio de Felipe Calderón, y llevarlo hasta qué momento podríamos seguirlo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido últimamente con la pandemia, va a haber o no influido en estas cifras, en estos motivos, en todo esto que se ha mencionado. Hay muchas felicitaciones y muchos comentarios respecto a lo que han presentado. Hay saludos de, por ejemplo, Sergio Carrasquedo, de Carlos García Rebollo. Hay un comentario interesante de Xóchitl Mariana Vargas, donde dice que cree que la importancia de tipificar el delito de feminicidio radica en su simbolismo, ya que lo que no se nombra no existe, aunque desde luego se necesita que las instituciones que imparten justicia trabajen de acuerdo a ello y no subestimemos los casos convertidos en cifras estadísticas. No sé si pudiéramos dejar hasta aquí preguntas y comentarios para ver si hay alguna respuesta por parte de alguna de ustedes. Verónica. Sí, bueno, contestando a las preguntas que me habían hecho anteriormente y a la pregunta de ahorita, para contestarle a Xóchitl, que si es importante en términos simbólicos, pues claro que es importante en términos simbólicos. Creo que hay mucha literatura que va con ese consenso y yo también, la verdad, estoy de acuerdo en que es muy importante en términos simbólicos. Lo que sí creo es que debe servir como un piso mínimo, ¿no? Para crear políticas públicas o para crear intervenciones sobre este tipo de delito. Pero no creo que tipificarlo sea la solución para que se reduzca este delito. Entonces, de acuerdo con que es muy importante, ha habido casos donde se resuelve con perspectiva de género y no estaba tipificado el delito. Eso también es importante mencionarlo, como que no tendría que estar necesariamente para que
para que resolvieran casos o juzgaran con perspectiva de género. Lo que sí creo que es importante es incluirlo y a partir de ahí visibilizar. También creo que funciona para sacar datos de este fenómeno y a partir de ahí construir, ¿no? En cuanto a ampliar la investigación después de 2016, que es una pregunta que tenía anterior, no se puede, justo por un tema estadístico, ¿no? Yo me quedo sin suficientes datos para poder comparar los estados, los municipios de los estados que sí tipificaron contra los municipios de los estados que no tipificaron. A partir de 2017 ya no tengo observaciones suficientes en ambos grupos, entonces sí el estudio se limita a 2016. Sin embargo, la verdad es que incluir más años no nos va a dar un resultado distinto. Esa es mi percepción. Lo que sí se puede hacer es transferir esta metodología a evaluar otro tipo de políticas públicas, como por ejemplo la alerta de violencia de género. Se podría transferir perfectamente para evaluar esta política. Y tenía una tercera pregunta y última, que sobre las diferencias de tipificar según el municipio, que no estoy muy segura si la entendí bien, pero las diferencias solamente sirven para crear una variable, ¿no? Digamos que si esa variable se hace con ceros y unos, una variable binaria, se pone 0 para cada uno de los municipios. Yo sé que es complicado decir municipios que tipificaron, porque los municipios no tipificaron, son los estados. Pero si el estado tipificó, yo le adjudico eso a cada uno de sus municipios. Entonces, digamos, si tipificó en 2013 Nuevo León, yo le pongo 0 a partir de 2016 y en 2013 le empiezo a poner 1 a cada uno de sus municipios y así para todos los estados. Entonces, digamos que estas diferencias lo que sirve es para saber si empiezo a poner unos a partir de 2013 o unos a partir de 2012 y en otros modelos que corrí, esto digamos que es más o menos similar porque puedo hacer variables igual binarias para los estados que tipificaron como delito autónomo y otros para como agravante del homicidio. Entonces, digamos que estas diferencias solamente sirven para construir las variables y que los modelos sean más precisos y arrojen la información que necesitamos. Nuevamente, pero para aclarar más esto, Verónica, nos dice nos dice Adriana Díaz, dice, entonces, puede significar que al tipificarlo solo es para tener un impacto social. ¿Se puede inferir que las alertas de género entonces tampoco vayan a tener un impacto para acceso a la justicia? No lo sé porque no lo he evaluado. Sé que podríamos utilizar esta metodología para evaluar cómo va la alerta de género. Entonces yo no sé y creo que nadie sabe si por ejemplo ha tenido un impacto en algún municipio y en otro no. A través de esta metodología podríamos saberlo, pero la verdad es que no lo sé, dado que no lo he evaluado, pero podría ser que sí haya funcionado en algunos lugares y en otros no. Y nuevamente, pregunta Enrique PG. La presentación fue muy clara, pero en tu experiencia, ¿cuál crees que sería el resultado utilizando el mismo método de diferencia en diferencia? Si una vez que ya está tipificado el delito, porque aumentan la pena impuesta, ¿crees que sirva para la diferencia de solo tipificarlo? O sea, si entendí bien, lo que proponen es tomar como mi grupo de control todos los que ya tipificaron y mi grupo de tratamiento los que aumentan la pena. Entonces, creo que esa es otra pregunta de investigación. La literatura dice que aumentar las penas no reducen el delito, entonces empezaría por ahí. Pero sí considero que se podría hacer o se podría utilizar la misma metodología. Lo que habría que considerar es que ya hay una diferencia previa de las penas impuestas. O sea, no es que
si ya tipificaron, entonces la pena es la misma para todos los estados. Pero creo que tomando en cuenta esa diferencia y pues sí, diciendo que algunos aumentan la pena y otros no, se podría armar un modelo similar, aunque mi intuición, y dado lo que dice la literatura, es que aumentar la pena no va a tener un resultado en reducir las muertes violentas de mujeres. Y al homologar el feminicidio, entonces, ¿no ayudaría? Eso es así es la pregunta de Lucía Natalí. No, respondiendo a la pregunta de Lucía, no. No, si empezamos a tipificar, digamos, todos como delito autónomo en lugar de agravante, tampoco es que vaya a tener un efecto en reducir las muertes violentas de mujeres. O sea, en realidad, tipificar no te va a reducir ese delito. Lo que te puede reducir ese delito es otro tipo de intervenciones y políticas públicas hechas enfocadas sí para reducir este delito. No reformar la ley te va a cambiar que nos dejen de matar. Y Guillermo Rojas Arámbula agradece la explicación, pero entonces, ¿cuál sería la propuesta para que la tipificación pueda darse a nivel nacional y homologar los feminicidios en todos los estados, en las entidades? Pues yo no diría que yo tengo una propuesta para homologarlo, es más, creo que pues cada estado puede hacer lo que quiera y es parte de su autonomía. Ay, perdón, se está pasando un cambio. Entonces no necesariamente creo que va por el lado de homologarlo. Es más, homologarlo no te va a resolver el problema. Lo que yo diría es que nos dejemos de enfocar en la tipificación como si fuera una política pública para reducir el delito de feminicidio, que no lo es. Entonces, ubicar que hasta ahora no hay esa política pública, nadie la ha hecho, y crearla, y dejar de lado que tipificar te va a reducir ese delito, porque pues no es cierto. Muchas gracias. Bueno, estaba la pregunta a Monse que respondió un poco, pero no sé si quieras aclarar un poco más acerca de ampliar esto. No se puede porque no están ya los datos, o qué se podría hacer para traerlo más al día. Sí, por ejemplo, aquí mi limitante de la temporalidad se debe a que mi única fuente de datos fue la base de datos que les comentaba del CIDE-PPD. Sin embargo, considero que sí se puede ampliar recurriendo a otros métodos de recolección de datos, ¿no? Que igual pueden tener ahí sus limitantes y sus desventajas como todo, que pueden ser, por ejemplo, por medio de notas periodísticas o algún otro tipo de forma de tener estos datos. Pero nuevamente aquí la cuestión es que al ser digamos, muertes relacionadas con el crimen organizado que se llaman, se les denota como ejecuciones por las características que tienen, resulta un poco más complicado tal vez poder acceder a estos datos para poder ampliarlo ya después del 2011 hasta la fecha, y justo también poder entender otras cosas, ¿no? Que igual ya aquí están fuera de mi investigación, que puede ser, por ejemplo, pues cómo se quebrantaron ciertos grupos criminales. Ya hay más grupos criminales que en ese entonces, pues también se podrían conocer otras cosas más interesantes que ya exceden el análisis que yo realicé. Geras Contreras dice, entonces las limitantes son las bases de datos del CIDE-PPD. Esa es la limitante. Hay algunas otras. ¿Identificaste algún uso de estereotipos de género en las descripciones de notas periodísticas? Sí, pues las limitantes, una que mencioné al inicio cuando les comenté sobre los datos, es justo que también mi nivel de observación no es a nivel individual. Entonces no puedo tener la cantidad pura de cuántas mujeres y hombres ejecutados hay en cada evento. Eso como primera parte, que también, pues eso responde a la naturaleza de la base de datos que fue la que utilicé.
Nuevamente también lo del tiempo, y ya un poco también para relacionarlo con la segunda pregunta, es pues el detalle de esas descripciones de las observaciones, ¿no?, que tengo. Para la mitad de los casos de los eventos de mujeres no pude establecer esa razón. También ahí se me puede estar yendo información importante, ¿no? Y digo, ya otra limitante que no responde tanto a la pregunta de la base de datos, sino de mi análisis como tal, es que no hice el mismo ejercicio de lectura de las descripciones para los eventos de hombres, ¿no? Entonces ahí no puedo también tener esa comparación de las razones, de si algunas sí son las mismas, por ejemplo, esta de gobierno, por ejemplo, ¿no? Si también son muchos los hombres que ejecutan por estas razones. Entonces, digamos, esta decisión se debió más a términos prácticos, ¿no? A aterrizar un poco ya solo en el análisis de mujeres, pero pues que también es algo que se puede realizar, porque esa información sí está, pero sería también con la misma periodicidad, ¿no? Y sobre los estereotipos de género, pues mucho lo que menciona la literatura que revisé sobre el rol, digamos, que tienen las mujeres en este contexto, pues los estereotipos que hay justo es que las mujeres son las acompañantes, son la diversión, son quienes cuidan, ¿no?, a los hombres, que son quienes forman parte de todas estas dinámicas y actividades de los mercados y actividades ilícitas. Por ejemplo, que pues son como acompañantes o como las parejas sexoafectivas. Pero aquí también es importante entender y reconocer, rescatar de estas descripciones algunas otras cosas, ¿no?, que ahí posicionan y dan la agencia de las mujeres que tienen la agencia que tienen las mujeres para decidir o lo que las lleva a formar parte de estas actividades, ¿no? Que como les mencioné ahí en una descripción, sí hay mujeres que se dedican a eso. Puede que algunas lo hagan por obligación, por obedecer o por otras cosas, pero también entender las transformaciones que ya hay en el crimen organizado y cómo la participación de mujeres y de hombres sí es diferente, pero cómo también cada una por su parte ha tenido su evolución, ¿no?, a lo largo del tiempo y cómo se ha desenvuelto todo este fenómeno en el país. Sí, bueno, yo participo diciendo que de repente me sonó un poco a las Adelitas de la Revolución, pero bueno, no quiero entrar a esa época. Pero en fin, hay una pregunta de Rocío Ortuño. Entonces, ¿qué protección nos debe dar el Estado si no es la tipificación? O sea, ¿qué cosa nos pueden ofrecer? No, pues todo menos eso, o sea, es que esa no es una protección. O sea, en realidad lo que debería de hacer el Estado es una intervención enfocada y pues basada en datos y basada en pues otras experiencias, podríamos decir, que esté sustentada con evidencia, que sí funcione para reducir el delito. Como lo mencionaba en mis recomendaciones, si ya sabemos que la violencia generalizada y las políticas de militarización y mano dura tienen un efecto en cómo nos matan, pues yo diría que empecemos por ahí. No es la única cosa que se podría tomar en cuenta. Hay muchas cosas que podrían hacer, como, digamos, otras políticas enfocadas a refugios, etcétera. Pero digamos que la tipificación no es una protección para nosotras y no se debe tomar como tal. Comenta Adriana Díaz que ella cree que los operadores de justicia no tienen ni idea de lo que significa perspectiva de género. Desde que no hay datos para los estudios presentados, se da cuenta de la poca importancia que se le sigue dando a la violencia contra las mujeres, aunque existan instancias para la mujer, leyes, convenciones, y hoy, con estos estudios sin datos estadísticos, se está limitando esta intervención. Y le dan las gracias por las valiosas informaciones que han presentado. Y por su parte, Evangelina Cruz Dávila, le parece a ella que hay que transformar las formas de gobernanza. Las políticas públicas a la letra son progresistas. El problema es que la implementación es muy, muy débil por toda la corrupción en las entidades y por el sistema patriarcal, al mismo tiempo que capitalista,
en el que estamos interaccionando. ¿Qué tendrían que decir a esto? Bueno, después te toca, Monse. Pero lo que yo diría es que sí, obviamente hay una falta de datos, y esta idea creo que no, digamos, no salió de mi cabeza, yo la escuché de otra feminista, es que justo en la pandemia lo que vemos es que el gobierno tiene la capacidad de generar datos y generar datos diarios. Claro que tiene que ver con una falta de interés, que no se generen datos desagregados por sexo, desagregados por género, y pues claro que tiene que ver ahí que no son públicos tampoco muchos de estos datos. Entonces, eso lo primero. En cuanto a lo segundo, con respecto a la política pública, yo diría que de una hay una confusión muy grande, y sobre todo de personas que trabajan en gobierno, de qué es una política pública, qué es y qué no es. No todas las intervenciones que no están sustentadas, por ejemplo, son una política pública. Entonces, decir que una política pública para reducir el feminicidio es tipificarlo, pues eso no es cierto. Entonces yo empezaría por ahí. Tú, Monse. Sí, pues Monse. también, perdón, pues comparto esto que también era algo que mencionamos tanto Vero como yo en nuestras recomendaciones, es esa necesidad de los datos, porque si bien el gobierno, las diferentes instituciones públicas tienen la capacidad de otorgar esos datos, no necesariamente, digamos, también pensar un poco en que la academia, la sociedad civil también está haciendo la chamba con esos datos, ¿no? Y les están poniendo así como casi que en la mesa qué es lo que pueden hacer, ya digamos recomendaciones de política pública más específicas o algún otro tipo de intervenciones. Entonces, pues que por esa parte también se puede, digamos, trabajar, no en conjunto, pero sí una cosa sobre la otra, ¿no? Y creo que también es importante, así como distinguir que no todas lo que se llama políticas públicas lo son, pues también no todo lo que se realiza, todas las acciones gubernamentales que se realizan en el nombre de, digamos, con perspectiva de género, del género, pues lo son, ¿no? No es perspectiva de género tener más mujeres en la Guardia Nacional o en la Policía Municipal, ¿no? O sea, lo que podemos entender con perspectiva de género, en este caso rescatándolo de nuestras investigaciones, es, bueno, tomar en cuenta esta evidencia, tomar en cuenta que tipificar el feminicidio no va a reducir la violencia en ese sentido. ¿Qué otras opciones hay que sí atiendan de manera específica el problema que queremos atender, ¿no? Entonces, digo, y ya en mi caso, digamos, de las ejecuciones y de la violencia criminal en el país, pues esta parte, ¿no? De entender cuáles son las diferencias entre cómo esa violencia se perpetra hacia hombres y hacia mujeres. Nuevamente, insisto en lo de las similitudes. Entonces, rescatar todo eso y no simplemente decir, esto es con perspectiva de género, también solo para cumplir como con la aprobación social o algo más allá de, que sea más allá del discurso, ¿no? Sí. Dice Nancy Marilu Huerta, lo que pasa es que con estas metodologías sí se podrían evaluar las alertas de género. Han tenido un impacto con lo del feminicidio, que al ser una especie de conducta tipificada, ayudan las alertas. Por lo visto hay mucho interés en lo que puedan o no ayudar las alertas de género. Aquí yo veo que se repite esta inquietud en las preguntas de las participantes y los participantes, lo mismo que la cuestión de la diferencia en los municipios. Se repite mucho lo de la falta de entendimiento de lo que es género, empezando por género. Yo diría hasta la diferencia, no hay diferencia, no saben diferenciar o no se sabe diferenciar género y sexo, pero hay mucha inquietud respecto a esto y todo lo que es la impartición de justicia, ya una vez visto lo anterior, y ahora cómo se debe impartir la justicia al respecto.
Y pues yo creo que eso es mucho de lo que se sigue preguntando o de lo que más se ha preguntado y las inquietudes que hay. Pero a mí me gustaría pedirles a cada una de ustedes si pudieran dar un último resumen o alguna última conclusión cada una para, con estas preguntas y estas inquietudes, cerrar lo que ustedes han presentado. Por favor. Bueno, pues yo igual comentaría que, y como es las preguntas que nos han realizado que exceden y salen un poco de nuestros análisis, es justo eso, ¿no? Tener esas preguntas en cuenta, tener esos temas y todas las vertientes que salen de lo que aquí presentamos para atenderlas, ¿no? Creo que es importante seguir como esta agenda, que si bien tanto la investigación de Vero como la mía parten de contextos diferentes, pues a la vez son parte de uno mismo, ¿no? Y que pueden responder a un mismo problema generalizado. Entonces, pues eso, interesarse por temas que pueden ser complicados de tratar, que al menos en mi caso fue difícil, digamos, leer cosas tan explícitas, tan violentas y todo, pero que es necesario, ¿no? Y que es necesario adentrarse en estos temas y pues que alguien tiene que echarse esa chamba para tener mejores resultados y pues proveer mejores, en este caso, políticas públicas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo igual coincido con Monse en que pues va por la vía de construir políticas públicas de seguridad. Yo diría que sin duda va por ahí y que debería incluir una perspectiva de género. Y hay muchos datos ya y bastante evidencia de cómo nos afecta el contexto de violencia generalizada y cómo esto afecta en la manera en que nos matan y dónde nos matan y cuándo nos matan y quién nos mata. Entonces, si ya existen esos datos, pues tomarlos pues para crear justo una política pública que sí tenga pues el enfoque de reducir las muertes violentas a mujeres. Pues muchísimas gracias, felicidades a las dos, felicidades a sus tutores de tesis, excelente presentación, nos dejan con muchas inquietudes en estos temas que son tan importantes, que son trascendentales y que están afectando a todas las mujeres, jóvenes, niñas de México, del mundo entero, desde luego, y pues nos abren los ojos para seguir estudiando, leyendo, analizando, y pues desde luego yo a ustedes las invitaría a que se unieran y que ingresaran a la Federación Mexicana de Universitarias y que nos apoyaran con todo esto que ustedes hacen. Quedan cordialmente invitadas para unirse a esta federación y no me resta más que entregar a nombre de la doctora Patricia Galeana unos reconocimientos que en su momento pues se les hará entrega físicamente, pero que ahorita pues al menos pueden verlos de manera virtual. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a Verónica Jasso por la conferencia Nuevas Investigaciones sobre Muertes Violentas de Mujeres en México, 16 de abril de 2021, lo firma la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer, y también lo mismo, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a Montserrat Álvarez por la conferencia Nuevas Investigaciones sobre Muertes Violentas de Mujeres en México, 16 de abril de 2021. Atentamente, doctora Patricia Galeana, directora, fundadora del Museo de la Mujer y también, pues, la presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, a la cual las vuelvo a invitar a que participen y se inscriban. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañaron esta tarde.